Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz presenta su programa Avances Médicos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Avances Médicos, patrocinado por el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. En esta ocasión está con nosotros el doctor Walter Osvaldo Almendares Juárez. Él es neumólogo internista y realizó su posgrado en neumología en el Hospital Nacional José Antonio Saldaña, a quien le damos la más cordial bienvenida a Avances Médicos. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros esta noche. ¿Cómo está? Muy bien, Orquídea. Buenas noches, amigos. Es un placer para mí estar con ustedes y aclarar un poquito sobre los temas importantes en esta época de cambio de clima, como son las enfermedades respiratorias, y para mí es un verdadero honor estar contigo. Y es que muchos estamos siendo afectados, doctor, y pues les cuento que el tema para esta noche será asma bronquial. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo. Doctor, ¿qué es el asma bronquial? Muy buena pregunta. Fíjate que el asma bronquial tiene una larga historia. En realidad, el asma bronquial a través de la historia ha sido conocido como chillido de pecho, catarro de pecho, hervor de pecho, asma bronquial propiamente dicho, etc. En realidad, el asma bronquial tiene una historia muy apasionante y el asma bronquial la han padecido personalidades muy importantes, como por ejemplo uno de los íconos de la revolución cubana, pues sufrió asma bronquial, el Che Guevara, y muchos grandes atletas que incluso han sido medallistas de oro, han sido asmáticos, y de ahí quitamos una pequeña creencia de que el paciente asmático es una persona que tiene una invalidez respiratoria. No es así. El asma bronquial en realidad es una enfermedad hereditaria, y como muchas enfermedades hereditarias tiene el factor común que depende mucho de familiares que hayan tenido esta enfermedad. De medicina la conocemos como una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente la vía respiratoria, que puede comenzar tan temprano como en los primeros años de vida o incluso a la mediana edad. Entonces, en términos generales, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria que afecta la vía respiratoria. Muy bien, ahora la pregunta para todos es: ¿qué causa el asma bronquial? Porque existen muchos mitos, muchas creencias, doctor. Por ejemplo, me decía también mi abuelita: Orquídea, después de hacer ejercicio no te quites la camisa ni te vayas a bañar porque esto es muy malo para el pecho. O también aquellas personas que se bañan de madrugada. ¿Puede ser un origen? Fíjate que en realidad el asma bronquial tiene lo que se conoce como factores desencadenantes, y uno de los factores desencadenantes son precisamente los cambios de clima. Las abuelitas tenían razón, pero hay que hacer notar, eso no es causa de la enfermedad, sino que lo que causa son los síntomas. La causa de esta enfermedad en realidad ya nacemos con ellas, viene hereditaria. Hay una gran cantidad de genes que nacemos con ellos, que lamentablemente todavía no hemos sido capaces de identificar todos los genes que vienen alterados, que provocan esta enfermedad. También otro factor importante es el sexo. Muchas veces los varoncitos padecen mucho más de esta enfermedad que las niñas, el grupo sanguíneo también. O sea, existen ya factores predeterminantes para el asma bronquial y existen factores desencadenantes. Como tu abuelita lo mencionaba, el cambio brusco de clima, quitarse la camisa en un paciente asmático le puede llevar a consecuencias de aumento de sus síntomas, abrir la refrigeradora, recibir aquel cambio brusco de clima también le puede afectar, pero quizás lo que más afecta el asma bronquial, que son los factores desencadenantes, son los factores ambientales. Uno de ellos es el fumar, el tabaquismo. Tanto sea como pasivo como activo, el tabaquismo es uno de los factores más importantes de generar los síntomas asmáticos. Otro factor muy importante son las enfermedades respiratorias de la vía, enfermedades respiratorias altas, por ejemplo el catarro común, la otitis media, la faringitis, incluso la bronquitis, las neumonías pueden desencadenar episodios asmáticos. Otro factor importante, bien común en nuestro medio, es la exposición a polvo. Polvo o humo ambiental, el polvo doméstico y el polvo de humo de leña, que ese es uno
grandes factores que tenemos en nuestro medio que sí, pues, en un paciente asmático le puede llevar a meterlo en una crisis. O sea que aquellas personas que, por ejemplo, viven en el campo, que es donde vemos más común, que cocinan con leña, están más propensas a sufrir asma bronquial. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar mucho. Al que le afecta es a la persona que sea asmático. Ah, muy bien. Al que no sea asmático le puede dar alguna otra enfermedad respiratoria, como una bronquiolitis, ¿Se puede irritar su garganta puede también? Tener problemas irritativos, una neumonitis por hipersensibilidad, etc. Puede ser cualquier otra enfermedad menos asma, pero la persona que es asmática, que se expone a factores ambientales, otro factor bien importante en nuestro medio es exponerse a las pinturas en los lugares donde están pintando, es los lugares donde estén construyendo el cemento y todo eso también les puede afectar. Muy bien. Doctor, hablemos sobre los síntomas de una persona con asma bronquial. ¿Qué podemos notar en ellos? El síntoma principal del asma bronquial es la tos. No podemos hablar de asma bronquial si un paciente no dice que tiene tos. El otro síntoma importante es el cansancio, la falta de aire que el paciente tiene al hacer alguna actividad física, al caminar, al hacer ejercicio, al ir al gimnasio, etcétera. Siente que no rinde más, siente como una opresión en el pecho. El paciente se queja que siente opresión en el pecho, siente mucha tos y lo más importante quizás es que siente chillido en el pecho, como tradicionalmente las personas lo llaman como gatos en el pecho, porque siente como un silbido o pillidos en el pecho. Quizás esos son los síntomas principales. El asma bronquial, pese a que muchas personas creen, el asma bronquial casi nunca da fiebre, casi nunca da calentura. Los síntomas principales la tos, cansancio y el hervor de pecho. ¿Puede ser mortal el asma? Sí. Lamentablemente sí, y más que todo en las personas que no estén, en primer lugar, que no estén bajo tratamiento. Segundo lugar, que no acudan inmediatamente a ayuda a una unidad o centro de salud o a visita médico. Las crisis asmáticas las podemos tener de dos grandes categorías. Una que inicia lentamente en días o semanas y hay unos que son especiales, que son los asmáticos que en cuestión de horas pueden llevar a crisis muy fatales que si no se le da atención médica pueden sufrir un paro respiratorio. Perfecto, doctor. Entonces, hablemos de los tratamientos. No sé si puede ser igual en los adultos que en los niños, porque comentaba usted que cualquier persona puede estar expuesta a padecer asma. El asma bronquial no tiene edad, no respeta raza, no respeta tamaño. La prevalencia es casi en cada país, tenemos unas prevalencias tan altas como del 30% en algunas regiones, prevalencias tan bajas como del 5% en otras regiones y afecta a cualquier edad. Sí es cierto que los niños son mayormente afectados por esta entidad, pero no es exclusiva de la edad pediátrica, puede dar a cualquier edad. Los tratamientos, la piedra angular del tratamiento para el asma bronquial siguen siendo los esteroides inhalados. Dicho de otra manera, los medicamentos que se inhalan son el tratamiento principal, no son pastillas, no son inyecciones, no son fragmentos, no son otra cosa más que los medicamentos inhalados. Se ha creado una especie de mito que los medicamentos inhalados pueden afectar al corazón, que pueden dar otras enfermedades. Los medicamentos para el asma, los principales, tienen que ser medicamento inhalado, obviamente tiene que ser prescrito por su médico. Muy bien. Aquí hay una importante aclaración. Los medicamentos inhalados tienen su forma cómo utilizarse y tiene que ser explicado bien y observado por la persona o por el médico que se lo esté indicando para que sea bien administrado. Un inhalador que se ponga, que sea presurizado y que no penetre la vía aérea baja no sirve absolutamente nada, que solamente se quede en la boca o en la garganta no sirve de nada, tiene que llegar a los espacios alveolares, a los sacos alveolares donde está o a las vías respiratorias donde está precisamente el fenómeno inflamatorio que es el que provoca la enfermedad. Muy bien, entonces ¿podemos decir que sí se cura el asma, doctor? El asma bronquial tiene dos fases, una fase que comienza a la edad pediátrica, comienza tan temprano como en los primeros años de vida,
por cuestiones que todavía no estamos tan seguros si son cuestiones hormonales o algún tipo de factor que esté interviniendo, llega un momento en el cual que la adolescencia o la preadolescencia o el adulto joven, que los síntomas asmáticos tienden a declinar o tienden a desaparecer. Y ahí se creó el mito que el asma bronquial tenía cura. Pero luego venimos y con el tiempo hemos observado en la medicina que los niños que han sido asmáticos verdaderos, que no han sido mal diagnosticados, después de los 40 años empieza otra etapa nuevamente a aparecer los síntomas. Entonces, bifásica. Dicho de otra manera, lamentablemente es una enfermedad crónica de las vías respiratorias de características inflamatorias, lamentablemente no tiene cura. Pero aquí hay que aclarar algo, el hecho que no tiene cura no quiere decir que no tiene control. El asma bronquial tiene un control y por eso en la introducción te decía, han habido personajes importantes en la historia que nos han demostrado siendo asmáticos, han ocupado lugares importantes como nadadores olímpicos que han ganado medalla de oro, revolucionarios como Che Guevara, que te mencionaba, que era un asmático de los fuertes, pues, y no murió de asma, todos sabemos la historia de él. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el asma bronquial, siendo una enfermedad que no tiene cura, no tiene que ser causa de fallecimiento si no es por una crisis o si no el paciente no está adecuadamente controlado. Muy bien, doctor, las recomendaciones para que las tomen en cuenta y así ponerse en contacto con los especialistas. Sí, la primera recomendación es si padece de enfermedad respiratoria a repetición, mal llamada alergia o mal llamada catarro común, visite a una unidad de salud o a un centro de salud o a un médico para que le diagnostique si verdaderamente es asmático. El método diagnóstico hoy por hoy aprobado a nivel mundial es la espirometría o la flujometría de pulso. Ese es el método diagnóstico principalmente avalado a nivel mundial. Sin ese método diagnóstico no podemos hablar de asmático, podemos hablar de cualquier otro síntoma. En primer lugar,